¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de el programa Micelio, que es parte del canal Mide la Felicidad. Si es la primera vez que nos acompañas, en el programa Micelio nosotros tratamos de adoptar la filosofía del micelio de la naturaleza. ¿Cuál es ese micelio de la naturaleza? Bueno, el micelio es la red de plantas más grande que existe en nuestro planeta. Y gracias a esta red de distintas plantas es que la vida puede ser posible en nuestra Tierra. Esta red en esta red están conectadas plantas, árboles, incluso insectos, hongos, toda la alimentación, todo el cuidado y el sustento de la vida en este planeta depende del micelio. Y algo importante del micelio es que es una red que no la vemos, está por debajo de la tierra. Tú puedes estar caminando por el bosque y no percibir o no percatarte de que existe el micelio. ¿Cómo podemos notar el micelio? Bueno, lo podemos ver con la vida de la naturaleza, pero también lo vemos con los brotes de las setas, lo que típicamente nosotros conocemos como los hongos. Bueno, realmente el hongo que sobresale de la tierra es el fruto del micelio. Bajo esta inspiración, lo que nosotros buscamos es poder crear una red de colaboración donde distintos actores de distintas profesiones nos puedan compartir sus perspectivas, sus experiencias sobre cada campo o tema relevante. Así que, una vez más, bienvenidos a Micelio. En esta ocasión, vamos a hablar sobre un tema que es, bueno, nosotros estamos enfocados y trabajamos por la felicidad organizacional. Estamos trabajando por impulsar este concepto en todos los espacios de trabajo de América Latina y Estados Unidos. Y cuando hablamos de felicidad, hablamos de felicidad en el trabajo, hay un tema que es presente en la cultura de Latinoamérica. Y ese tema es que, bueno, lo que nosotros aspiramos a felicidad en el trabajo individual, pues es poder ejercer nuestra carrera. Es decir, si yo estudié la carrera de medicina, bueno, pues la aspiración, el deseo, el anhelo, el medio por el que yo podré alcanzar una felicidad en mi trabajo sería que a partir de que estudié la carrera de medicina, bueno, comience a trabajar en un hospital, a ejercer mi carrera. Si estudié, por otro lado, arquitectura, mi aspiración, mi esperanza de alcanzar la felicidad profesionalmente hablando, es que una vez que termine mi carrera de arquitectura, pues comience a trabajar en un despacho de consultoría de arquitectura, en una agencia de construcción. Y relacionamos o pensamos que la relación, mi carrera, mi estudio, con el trabajo deben de ser afines. Pensar terminar o estudiar una carrera de derecho y una vez que termine mis estudios universitarios, decida dedicarme a ser chofer de Uber, quizás ese escenario no sería un escenario que para muchos fuese digno. No es mi caso. Yo no veo ningún problema en que si estudiaste una carrera y decides ejercer cualquier otro aspecto, por mí está bien. Sin embargo, una idea generalizada en nuestra sociedad es que como que no tiene sentido. ¿Por qué haber estudiado una carrera, derecho, medicina, arquitectura, ingeniería, si vas a terminar desempeñando laboralmente como chofer de Uber, como cocinero, como cualquier otra profesión que nada tenga que ver con tu carrera? En Latinoamérica empujamos y creemos que lo correcto es que si estudiaste medicina, tienes que trabajar en medicina.
que si estudiaste ingeniería, tienes que trabajar como ingeniero. Y dada esta idea tan arraigada en nuestra cultura, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, les decimos que la decisión más importante que van a tomar en su vida es qué carrera van a estudiar. Eso es lo que nosotros les transmitimos. La decisión más difícil que vas a tomar en tu vida es qué vas a estudiar. Y no se vale arrepentir. Es decir, si un joven decide estudiar psicología, entra a la carrera de psicología y después de un año de estudiar en la universidad psicología, decide que no es lo que esperaba y bueno, ha decidido cambiar de carrera. Eso no está permitido. No hay opción. ¿Decidiste estudiar psicología? Bueno, ahora debes de terminar esa carrera. Y más aún, ¿terminaste la carrera de psicología? Bueno, pues ahora debes de trabajar ejerciendo psicología. No hay oportunidad de cambio de opinión. ¿Qué ocasiona? Bueno, pues profesionistas infelices. Y un profesionista que es infeliz, ¿cuál será su desempeño en su trabajo? ¿Lo hará con orgullo? ¿Se sentirá feliz de levantarse todas las mañanas para ir a trabajar, ir al consultorio en este caso? ¿Dará un excelente servicio? ¿Qué tipo de asesoría terapéutica brindará un psicólogo que estudió psicología por obligación, porque no le dieron oportunidad de cambiar su opinión, de cambiar la carrera por estudiar? Es interesante este tema, es interesante esta postura que tenemos hacia la decisión de qué carrera estudiar. Bueno, esto pasa en Latinoamérica. Sin embargo, en Japón, una cultura, un pueblo que ha dado muchas enseñanzas a la humanidad, ellos tienen un concepto diferente sobre la decisión más importante que hay que tomar en nuestras vidas. Para empezar, ellos no consideran que la decisión más importante de nuestras vidas sea qué carrera estudiar, ni mucho menos con quién te vas a casar, que a veces también podemos llevarla a ese nivel definitivo. Son decisiones importantes, pero la cultura japonesa, ni con quién te vas a casar, ni qué carrera estudiar, son las decisiones más determinantes en tu vida. ¿Qué es lo más importante? ¿Cuál es la decisión más trascendente que vamos a tomar en nuestras vidas? Bueno, para el pueblo japonés, la decisión más importante es cuál es tu propósito en tu vida. Esa es la decisión y la pregunta más difícil a la que hay que responder. ¿Cuál es tu propósito en tu vida? A ese concepto de encontrar tu propósito en la vida, los japoneses le llaman Ikigai. Y este concepto es tan importante para ellos que, bueno, saben que no se toma que este tipo de decisión no se toma escuchando un podcast, no se toma asistiendo a una conferencia o un seminario. No se puede dar respuesta a esa pregunta sobre tu propósito de vida ni siquiera en unas semanas o meses. De hecho, yo creo que sí, siendo nosotros personas adultas de 40 a 50 años, nos preguntamos a nosotros mismos, ¿cuál es nuestro propósito de vida? Difícilmente podríamos dar una respuesta a eso. Y miren que ya llevamos 50 años de vida y quizás ya llevamos 20 años trabajando y decir, ¿cuál es mi propósito en la vida? Yo creo que a más de uno nos puede perturbar, nos puede angustiar y nos puede llevar a un momento de reflexión y decir, vaya, es cierto, aún no puedo definir con claridad cuál es el propósito que tengo en la vida. Es una decisión muy difícil. Dan unos consejos los japoneses.
Punto número uno, no es el dinero, no es la fama y tampoco es el poder. Ninguno de estos tres conceptos son o deben de considerarse como propósito en la vida. Es decir, desde su perspectiva puedes alcanzar el dinero, puedes lograr acumular mucho dinero, puedes volverte famoso, puedes adquirir poder y aún así no ser feliz por no encontrar ese propósito en tu vida. Recientemente hemos visto como artistas que cumplen con esas cualidades. Tienen mucho dinero, son muy populares a nivel mundial, por esa popularidad tienen mucho poder, tienen mucha influencia sobre todos sus seguidores y esas personas en cierto momento de su vida se declaran y confiesan que están deprimidos, que no se sienten satisfechos con la vida que llevan, porque esa no es la respuesta. Eso no nos da la satisfacción, eso no nos da nuestra felicidad. Desde la perspectiva y desde este concepto de el Ikigai japonés. Bueno, ya nos dijeron los japoneses que no debe de ser un propósito en la vida. Vamos ahora a descubrir cómo o cuál es la guía para poder encontrar el propósito en la vida. Aquí comentábamos que nos ponen un comentario que en América Latina sí, sí, la decisión más difícil es con quién te vas a casar. ¿Es trascendente? Por supuesto que es trascendente. Pero eso nos obliga a pensar que, ¿y si no me caso, no tengo propósito en la vida? Por supuesto que sí. Hay algo que puede ser aún más trascendente, imagínense. Si la pareja es trascendental, ¿qué tan importante es el propósito en nuestra vida? Encontrar un propósito, definir nuestro propósito en la vida. Otra cosa que mencionan los japoneses sobre este concepto es que como es muy difícil darle respuesta a esta pregunta o es muy difícil encontrar nuestro propósito en la vida, ellos estiman que nos puede tardar mínimo 10 años. Así es, mínimo 10 años en encontrar nuestro propósito en la vida. Por tanto, a sus niños, no a sus jóvenes, sino a los niños, cuando cumplen 9 o 10 años, es cuando los empiezan a cuestionar, ponen delante de ellos esta pregunta. ¿Cuál es tu propósito en la vida? Saben que si a esa edad comienzan a cuestionarse al respecto, cuando tengan una edad de estudiar, de comenzar la universidad, ya no va a ser conflicto para ellos si estudian ingeniería o medicina. Ya no van a tener un conflicto si lo tienen que hacer en el país o deben de emigrar. Ya lo van a tener completamente claro porque llevan 10 años pensando en su propósito de vida. Y cuando tienes un propósito de vida, el resto de las decisiones son mucho más sencillas. Consejo número 1 para descubrir nuestro Ikigai. Debemos de cuestionarnos y de reflexionar para identificar en nuestra vida qué es lo que amamos. ¿Qué significa esto? Bueno, es difícil. Si hacemos esta pregunta, ¿qué amo? ¿Qué amo hacer? Nos dan unos consejos. Número 1, ¿admiras a personas? ¿Tenemos a una persona a la que admiremos? Bueno, pues pongamos a analizarnos. ¿Admiras a tu abuelo? Analiza su vida. ¿Cómo creció? ¿Cómo fue su infancia? ¿Cómo fue su etapa profesional? ¿En qué trabaja? ¿Cuál es su cultura de trabajo? ¿Admiras a algún científico, artista? Bueno, pues averigua su vida personal, cuál fue su proceso de desarrollo. ¿Crees que amas un tema? ¿Crees que tú eres un amante de la medicina? Bueno, pues comienza a ver documentales de medicina. Si a los 15 minutos ya te está dando sueño, bueno, quizás no lo amas tanto como pensabas. O, o a lo mejor descubres, viendo un documental de biología, que no la tienes en el radar, pero
comienzas a ver un documental y te fascina y puedes estar 4 o 5 horas viendo documentales. Entonces eso te puede dar una idea de, de descubrir qué es lo que estás o cuáles son las actividades que amas. Otro consejo que nos dan al respecto es que probemos cosas diferentes. ¿Qué amo hacer en la vida? No lo sé. En este momento no lo sé. ¿Consejo? Bueno, pues quizás amo tocar la guitarra. Voy a comenzar a aprender a tocar la guitarra. A ver si me gusta, a ver qué siento al tocar la guitarra. Quizás la pintura, quizás escribir, quizás construir. Bueno, voy a decidir meterme a un taller de carpintería. Hay que hacer cosas nuevas, hay que intentar para descubrir qué es aquello que nosotros amamos. Es el primer paso, descubrir qué es lo que nosotros amamos. Siguiente consejo, hay que descubrir aquello en lo que somos buenos. Y desde la perspectiva Ikigai, si unimos lo que somos buenos y lo que amamos, habremos descubierto nuestra pasión. ¿En qué somos buenos? Otra pregunta difícil. Hay que aprender a conocernos a nosotros mismos. Un consejo es acercarse a amigos, conocidos, familiares, decirle, oye, ¿tú en qué crees que soy bueno? Probablemente nosotros pensamos que somos buenos a título personal, podría pensar que soy bueno jugando fútbol. Puedo acercarme con mi padre y decir, oye, ¿tú crees que soy bueno jugando fútbol? Honestamente. Y a lo mejor me dice mi padre, no, la verdad es que no eres bueno jugando fútbol, mejor déjalo porque no eres bueno. Quizás me gusta, pero no soy bueno. Ahorita hay una profesión nueva, o en los últimos años surgió una nueva profesión nueva, gamer. A mí me gustan mucho los videojuegos, pero la verdad es que no soy lo suficientemente bueno como para dedicarme a eso. Entonces, no lo podría considerar como mi pasión. ¿Lo amo? Sí, amo jugar videojuegos, pero no soy bueno. Este proceso de encontrar nuestra pasión, de encontrar ese aspecto que cumpla las dos características, que sea bueno haciéndolo y que ame haciéndolo, va a tomar un tiempo. Y un consejo que nos dan en la filosofía de Ikigai es que disfrutemos esa aventura, que no nos presionemos, que no nos estresemos, que disfrutemos ese viaje de descubrir quiénes somos, de descubrir qué nos gusta, de descubrir en qué somos buenos. Tercer consejo que nos da la filosofía Ikigai. Tenemos saludos desde Colombia. Muchas gracias por escucharnos y esperamos que en Colombia puedan aprender a descubrir su propósito en la vida. De eso se trata, aprender a descubrir el propósito en la vida. Vamos al tercer consejo. Ya reflexioné sobre qué cosas amo hacer. Ya reflexioné sobre qué cosas soy bueno haciendo. Tercero es aquello por lo que me pueden pagar. Porque está muy padre que me guste los videojuegos. Está muy padre que sea muy bueno jugando videojuegos. ¿Y me pueden pagar por eso? Si esta pregunta la hubiéramos hecho hace 30 años, la respuesta sería no. No, nadie te paga por jugar videojuegos. Pero hoy estamos en el 2023. Hoy sí te pagan por jugar videojuegos. Entonces, si combinas en lo que eres bueno y te pagan por hacerlo, esa es tu profesión. Y entonces nació la profesión gamer. Hay quienes son muy buenos hablando en público y les pagan por hablar en público y comienzan a ejercer el trabajo de conferencistas. Son buenos. Es importante generar ingresos. Consejos,
ahorrar. Un consejo sencillo, ahorrar. Reducir nuestros gastos. Hay muchos casos de grandes deportistas, de grandes artistas que nacieron en la pobreza, se vuelven famosos, se vuelven millonarios, pero cuando acaba su periodo de fama, pues tristemente terminan en la ruina y terminan quizás hasta peor, en peores condiciones que cuando antes de iniciar su carrera profesional. ¿Eso por qué se debe? Bueno, porque la cultura del ahorro, de la administración personal, finanzas personales, no es muy, eh, no se fomenta mucho en la cultura latinoamericana. Entonces, un consejo que dan los japoneses es, hay que ahorrar. Se necesita el dinero, se necesita pagar las cuentas. De hecho, Japón es considerado un país que apunta a ser una sociedad cero residuos. Su cultura y la forma en la que llevan su vida está enfocada a generar la menor cantidad de residuos posibles. Hay veces que generamos más basura de lo que nos brindan los productos. Quizás las papitas que compramos es una porción muy pequeña comparando con la bolsa o con la basura que genera el comprar unas papitas. Entonces, consejo, ahorrar. Otro consejo que nos dan es conseguir distintas fuentes de ingresos. Bueno, eso en un principio suena muy pretencioso. No es fácil conseguir distintas fuentes de ingresos. Recuerden que estos pasos los japoneses se los dan a los estudiantes, a sus niños. Entonces, imagínate acercarte con un niño y decirle, debes de buscar diferentes fuentes de ingresos. ¿Qué va a poder hacer un niño de 10, 15 años? ¿Cómo va a tener distintas fuentes de ingresos? Bueno, pues pueden comenzar a trabajar fines de semana, ayudarle al vecino a cortar el pasto. No va a ser el trabajo su tiempo completo, pero comienzan a crearle, a plantarle la semilla de tener la forma de tener un ingreso sin importar su edad, que comiencen a cuestionarse su capacidad de trabajo. Nosotros como adultos también podemos diversificar nuestros ingresos. Cuando hablamos de diversificar ingresos, pues pensamos en tener otro salario igual o más grande que el que tenemos. No es necesario dar brincos tan altos, tan grandes. Quizás si soy ingeniero, pues una forma de comenzar a diversificar mis ingresos es dar asesorías a nivel licenciatura, eh, trabajar un par de horas como chofer de Uber en fines de semana. El trabajo, el tener un trabajo extra y tener un trabajo de un campo completamente diferente del que es nuestro ingreso principal, no solo nos da la capacidad de tener un dinero extra, sino también amplía nuestros panoramas, nuestras perspectivas, puede incluso ayudar a nuestra creatividad, nuestra capacidad de resolver problemas, porque comenzamos a ver distintas perspectivas. El día que trabajemos por unas horas como taxis, como chofer de taxi, ese día comenzaremos a valorar esa profesión. Y la próxima vez que nos subamos como pasajeros a un taxi, créanme que vamos a tener una perspectiva completamente diferente del chofer. Vamos a ser más empáticos con sus necesidades, con sus problemas. El día que trabajemos por un par de horas como meseros, vamos a ser mucho más empáticos con esa profesión. Y cuando volvamos a ser comensales en un restaurante, definitivo seremos mucho más pacientes y comprensivos al pedir un servicio o al pedir atención. Y otro consejo que le dan a los jóvenes es que ofrezcan su trabajo de forma gratuita. Bueno, pero es paradójico. Estamos hablando de que necesitamos crear
ingresos, necesitamos tener una fuente de ingresos. ¿Por qué recomendarle a un joven que ofrezca su trabajo gratis? Ah, bueno, porque trabajar gratis te da experiencia. Es muy común jóvenes recién egresados que se enfrentan a un problema al atender entrevistas de trabajo, que les piden experiencia. Dicen, bueno, pero es que acabo de egresar de la carrera, no tengo experiencia. Bueno, si comienzas a dar tu trabajo gratis, siendo joven, vas a poder aprender. Y el aprendizaje es un pago. Llegar a una empresa y decir, díganme qué necesitan, yo soy materia dispuesta, no importa la actividad, solo quiero que me den la oportunidad de aprender, de ver cómo funciona una empresa por dentro. Y cuando aprendas eso, si meses después, pues vas a poder cobrar por ese aprendizaje. Es, insisto, hay que crear fuentes de ingreso, no pensar en hacernos ricos. Ese no es nuestro propósito. Nuestro propósito es tener una forma de vivir, una forma de cubrir nuestros gastos. Entonces, si soy bueno en algo y además descubro que por esa actividad me pueden pagar, hemos descubierto nuestra profesión. Entonces, hasta ahorita, si descubro qué cosas amo hacer, si descubro en qué soy bueno, habré encontrado mi pasión. Y si además de ser bueno, de amar lo que hago, me pagan, bueno, entonces ya encontré mi profesión. Cuarto consejo que nos da la filosofía Ikigai. Debemos de reflexionar sobre qué necesita el mundo. Sí, el mundo, porque no hay otro planeta en el que podamos vivir. Hay muchos planetas, pero cercanos a los que podamos vivir no existe y probablemente no existirá dentro de unos cientos de años. Así que debemos de comenzar a preocuparnos y a ocuparnos en reflexionar qué necesita el mundo. Si yo encuentro algo en lo que me pagan y coincide con una actividad que necesita el mundo, entonces encontré mi vocación. ¿Qué necesita el mundo? El mundo necesita empatía, comprensión, consuelo. Consejo que dan los japoneses: consuela a un amigo cuando esté triste. Comenzar con ese tipo de actividades. Sencillas, pero qué difícil. Es fácil acompañar a un amigo cuando está en una fiesta, pero qué difícil es acompañar a un amigo cuando está en un funeral. Eso es muy difícil. Y creo que es allí donde más se siente la soledad. Si en mi fiesta de cumpleaños nadie asiste, bueno, pues está bien, me sentiré triste, pero sentirme o estar solo en un funeral, creo que ese es un dolor mucho más profundo que nos puede, que se puede quedar grabado más en nuestra vida. Así que eh, comencemos con eso. El mundo necesita compasión, el mundo necesita mucha más empatía, eh, preocuparnos más por los problemas de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestra comunidad. Debemos de comenzar a mirar más a nuestro entorno. Ayudar a alguien que tiene mucho trabajo. Finales del año pasado se celebró el Mundial de Fútbol y una vez más el pueblo japonés dio una cátedra de lo que significa preocuparse por tu mundo. Se llena el estadio, todos los aficionados disfrutan del partido. Después de 2 horas,
pues los aficionados toman cerveza, compran comida, termina el partido y se vacía el estadio. Pero la gente, los medios comenzaron a notar el comportamiento de los aficionados japoneses. Los aficionados japoneses, antes de dejar el estadio, todos ya llevaban una bolsa de plástico. Todos traían una bolsa de plástico y antes de dejar el estadio, comienzan a recoger la basura que estaba a su alrededor. No recogían la basura que ellos habían tirado. No se cuestionaban si la basura la habían tirado o no. Lo único en lo que pensaban era, esa basura no debe de estar ahí. La basura en el mundo es una basura que contamina a todos. Y entonces ellos recogían la basura, sin importar, sin cuestionarse, la tiré yo o no la tiré. Todos hacían eso. Y era sorprendente. Incluso a veces ni uno mismo es capaz de recoger la propia basura, prepararse para recoger la basura de alguien más. Qué bonita enseñanza. ¿Y a quién estaban ayudando? Por supuesto que estaban ayudando al mundo a recoger la basura, pero también estaban ayudando a las personas de limpieza, que no creo que sea una tarea fácil limpiar un estadio. Buenas noches, saludos hasta Bogotá. No debe de ser fácil la tarea de limpiar. Hay muchos oficios en nuestra sociedad que son muy demandantes. Nosotros, por ejemplo, en la ciudad de Monterrey, en verano, las temperaturas llegan a ser de 45 a 50 grados y es admirable ver a los policías de tránsito que están parados en el tráfico, soportando con su uniforme, estoicos, firmes, la temperatura de 45 a 50 grados. Qué pesado. A veces el calor es tan pesado que ni siquiera te sientes cómodo en una habitación con aire acondicionado. Bueno, imagínense ellos. Y en ocasiones las personas pasan, se acercan, les regalan una botella de agua fresca. Hay que ayudar a esas personas. Una vez más, estos consejos, la filosofía del Ikigai, los japoneses se lo enseñan a sus niños. ¿A quién pueden ayudar los niños a reducirles la carga de trabajo? A los padres. Los papás, nuestros papás, cuando somos jóvenes, tienen muchísimo trabajo. A veces deben de quedarse horas después del horario de oficina y llegar a la casa, cocinar, limpiar, lavar trastes, lavar ropa. Bueno, hay que ayudarlos. Se merecen también un descanso. Hay que hacerles la tarea más fácil a los demás, a las personas que nos rodean. En el trabajo es muy común que tengamos pensamientos del tipo, eso no me corresponde, eso le toca a ese departamento, no me pagan por hacer eso. Pues sí, definitivamente no te pagan, pero de alguna manera todos estamos interconectados y en la medida que nos cuidemos todos, nos va a ir bien a todos. Cuidar la naturaleza. A veces se nos olvida la importancia y la relevancia en nuestras vidas de la naturaleza. Escuchaba a un biólogo reflexionar sobre el sistema respiratorio humano. Y típicamente, cuando hablamos del sistema respiratorio, pensamos en nariz, garganta, pulmones. Y esta persona decía, ¿y los bosques no forman parte de nuestro sistema respiratorio? Porque el oxígeno que respiramos, ¿de dónde viene? Viene de los bosques. La calidad, podemos respirar cualquier aire o debe de ser un aire de buena calidad. ¿Quién nos ayuda a purificar el aire que respiramos? Entonces, desde esa perspectiva, dependemos muchísimo de la naturaleza. Entonces, hay que comenzar a cuidarla.
La vocación, me pagan y es algo que necesita el mundo. ¿El mundo necesita policías? Sí, sí necesita policías, necesita personas que barran las calles, necesitan personas que limpien los estadios, necesitan maestros. ¿Conocen algún maestro millonario? Yo no. ¿Conocen a un policía millonario? Yo tampoco. Pero estas personas lo hacen porque saben que el mundo los necesita. Los necesitamos. Sí les pagan, pero lo hacen más por ayudar que por el ingreso que puedan recibir. El ingreso que reciben es suficiente para que puedan vivir. Entonces, a eso le podemos llamar que han encontrado su vocación. Cuarto concepto, cuarto consejo, bueno, es nuestra misión. Si nosotros hemos identificado aquello, en lo que, aquello que el mundo necesita y amamos hacer eso, no necesariamente nos pagan, no importa, pero yo lo amo hacer eso y sé que el mundo lo necesita, entonces esa es la misión en tu vida. Y aquí puse caso bomberos. Yo no he escuchado a un bombero que diga, yo desde chiquito quise ser bombero porque veía que les pagan muchísimo dinero, porque veía que los bomberos reciben un aguinaldo enorme a final de año. No, deciden porque aman servir y porque saben que el mundo necesita bomberos, paramédicos. Hay una asociación que se llama Médicos Sin Fronteras. Aman la medicina, saben que hay zonas de este mundo, de este planeta, donde pues desafortunadamente no tienen los servicios médicos y deciden hacerlo. Aman la medicina. Quizás esas personas podrían conseguir un trabajo mucho más remunerado en sus ciudades, pero su motivación no es el dinero. Su motivación es hacer lo que aman y ayudar al mundo. Y en eso hemos encontrado nuestra misión. Entonces, vamos a resumir. Debemos de reflexionar aquello que amamos hacer. Aquello en lo que somos buenos. Aquello en lo que nos pueden pagar y aquellas cosas que necesita el mundo. Amo jugar videojuegos. Soy muy bueno jugando videojuegos. Me pueden pagar por ser gamer. El mundo necesita gamers. Quizás no. Pero puedo hacer algo más que ser gamer. Y decir, bueno, pues sí, como gamer no puedo hacer algo, pero he decidido apoyar alguna causa noble que se encarga de reforestar bosques, porque amo la naturaleza y es algo que el mundo necesita. Entonces, con mis ingresos, dedico parte de mis ingresos a esas causas nobles. Amo la naturaleza, el mundo lo necesita. Sería tremendo que una profesión pueda cubrir los cuatro aspectos. Hay quienes sí lo logran. Hay quienes sí lo logran. Si no lo podemos hacer, no hay ningún problema. Podemos diversificarnos y tener un par de profesiones. Unas puedan ser nuestras vocaciones, no nuestra misión, pero nos podemos diversificar. El punto es que lo hagamos. El punto es que no nos cerremos a solo hacer lo que nos genera un ingreso. Cuando hacemos estas cuatro actividades, lo que amamos, lo que somos buenos, por lo que nos pagan y lo que el mundo necesita, ya sea en una sola actividad o con un par de ellas, a esa unión es lo que llaman los japoneses Ikigai. Ese es el propósito en nuestra vida. Cuando podamos coincidir estos cuatro aspectos, habremos logrado descubrir nuestro propósito en la vida. Dicen, una vida que vale la pena es aquella que tiene propósito.
Les comentaba al inicio de la plática, los japoneses dan estas enseñanzas a sus niños cuando tienen una edad de 10 años. Eh, el objetivo no es tener tu propósito, el objetivo es descubrir tu propósito. Entonces a los niños les dicen, tienes 10 años, tienes toda una vida. Nosotros tenemos toda una vida para descubrir nuestro propósito. Así que hay que hacerlo sin prisa, pero sin pausa. Disfrutemos este camino de descubrir nuestro propósito en la vida. Disfrutemos este camino de descubrirnos a nosotros mismos, qué soy bueno, qué me gusta. Hay veces cuando uno comienza con comienza a implementar el Ikigai en nuestras vidas siendo adultos, nos vamos a dar cuenta que hacemos cosas que no nos gustan y las hacemos por tradición. Hay personas que no nos gusta la Navidad, pero la familia la celebra todo el tiempo, todos los años se ha celebrado y nunca nos hemos cuestionado, bueno, pero si a mí no me gusta celebrar la Navidad, me gusta más celebrar Halloween. Entonces, ese proceso de descubrir qué nos gusta y qué no nos gusta, hay que disfrutarlo, hay que tomarlo con calma. En Japón existe un pueblo que se llama Ojimi. Ese pueblo tiene el récord Guinness, no por haber hecho la enchilada más grande del mundo, no tienen el récord Guinness por haber hecho la arepa más grande del mundo. El Ojimi, este pueblo, los pobladores de este lugar, tienen el récord Guinness por ser el pueblo más longevo en el planeta. Las personas originarias de Ojimi son las personas que más viven, que más años viven. No lo digo yo, lo dice el libro de los récord Guinness. ¿Y a qué atribuyen esto? Es la razón de su longevidad. Bueno, por supuesto, aplican el concepto del Ikigai. Adicionalmente, se preocupan mucho por cultivar sus amistades. Es decir, ellos no necesitan que llegue el 10 de mayo, aquí en México el Día de la Madre es el 10 de mayo. Ellos no necesitan una fecha en el calendario para visitar a su madre o llevarle algún regalo. El día que se sienten con la necesidad y con el gusto de hacerlo, van. No necesitan que haya fútbol para reunirse con sus amigos o que llegue el mundial para reunirse y hacer una carne asada. No lo necesitan. Si se sienten con la convicción, con la necesidad de visitar a su amigo, cualquier día es un buen día para hacerlo. Entonces siempre están preocupados por cuidar y mantener una comunión entre sus vecinos. Al día de hoy, les aseguro que si nos preguntamos cuál es el nombre de los hijos de nuestros vecinos, yo creo que muy pocas personas lo sabrían. ¿En qué trabaja el vecino de enfrente? Quizás muy poco lo sabríamos. Pero si esta pregunta se la hubiésemos hecho a mis abuelos hace 60 años, seguro lo sabían. Necesitamos comenzar a cultivar nuestras amistades y a estrecharnos más con las personas que nos rodean. ¿Qué más practican en Japón, en este pueblo de Ojimi? Nunca se retiran. Ellos no ven el trabajo como una maldición o como una carga o como un pesar. Ellos ven el trabajo como una bendición, como una virtud. Es una virtud poder trabajar. Es una virtud, es un don, es un regalo poder trabajar y comer por medio de tu trabajo. Desde la perspectiva de ellos, de las personas de este pueblo, si dejas de trabajar, lo único que comienzas a hacer es esperar la muerte. Pues
No tiene sentido vivir para esperar la muerte. Entonces, mientras tienen fuerzas, mientras están vivos, trabajan y hacen todo cuanto tienen al alcance. Y con esto vamos a concluir el concepto, la filosofía del Ikigai. Vivamos nuestro Ikigai, no importa si tenemos 50 años y aún no hemos podido responder cuál es nuestro propósito en la vida. Es un buen momento para comenzar a descubrir nuestro propósito en la vida. Tomémoslo con calma, no hay prisa, no hay una urgencia por descubrir el Ikigai, más bien comencemos a disfrutar ese viaje, acomodémonos en el asiento de nuestra vida y empecemos a descubrir qué nos gusta, en qué somos buenos, qué amamos, qué es lo que necesita el mundo. ¿Seremos ricos? Eso no nos dará la satisfacción. ¿Nos haremos famosos y virales en Internet? Hay muchas personas que se han vuelto famosos, que se han vuelto virales, y eso les ha arruinado la vida. Y quisieran poder regresar al pasado y borrar aquel video. La fama, el dinero, no dan esa felicidad. La felicidad son los conceptos que nos sugieren el pueblo y la cultura japonesa. Ha sido un placer platicar con ustedes y exponerles este concepto del Ikigai. Comiencen a plantearle este concepto del Ikigai a sus niños de 9, 10 años. Ya mucha gente lo hace, en Japón lo hacen. No tengamos miedo de que quizás son muy pequeños, no, mejor que no se empiecen a cuestionar. No, los niños son mucho más conscientes del mundo de lo que nosotros imaginamos que lo son. Entonces comiencen a confrontarlos con este dilema. ¿Cuál es tu propósito en la vida? ¿Qué amas? ¿Qué no amas? Necesitamos niños que comiencen a buscar su propósito, que comiencen a buscar esa felicidad. Si son felices en su vida personal, van a ser felices cuando ejerzan su trabajo, sin importar cuál sea la profesión. Médicos, chofer, barrendero, no importa. Necesitamos que todos seamos felices ejerciendo nuestra profesión. Muchas gracias y nos vemos para la próxima.